Es un gusto recibirlos en este paréntesis creativo que abrimos cada semana desde la Asociación Hermanos Saiz. Les proponemos adentrarnos en la obra y los anhelos de una joven periodista que parece siempre incansable. Gracias a su talento y constancia ostenta varios reconocimientos. Con Adianés Salles conversamos hoy. ¿Me acompaña? Graduada de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, nuestra invitada es una apasionada por el periodismo. Desde su etapa de estudiante se vinculó a Cubavisión Internacional y en la actualidad es una de sus profesionales como reportera, jefa de redacción de los noticieros, conductora del programa En Buen Cubano y creadora de contenidos para plataformas digitales, y también se desempeña como guionista. Desde el año 2024 es miembro de la Asociación Hermanos Saiz y participó como periodista en el más reciente Festival Mundial de Juventudes Artísticas Romerías de Mayo que convoca nuestra organización. Es un amante de los temas internacionales y de la cultura y es una suerte tenerla hoy acá en Paréntesis. Bienvenida, Adianés. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a usted, gracias a ti por aceptar esta invitación. Cuéntame cómo nace esa pasión por el periodismo, por la comunicación y por qué te decides finalmente ser periodista. Pues yo creo que no me decidí finalmente, siempre fue un deseo, siempre fue un sueño que poco a poco se iba cumpliendo, ¿no? Cuando recuerdo comenzamos las pruebas de aptitud en el año 2020, fue solamente un mes antes de la pandemia. Parecía aquello una Imposible. Locura, ¿no? Y bueno, pues nos dieron los resultados, ya casi estábamos terminando el preuniversitario, llegó la COVID y fue un poco caótico, pero finalmente pues logré entrar a la facultad y creo que no ha habido mejor paso, mejor decisión en mi vida en los últimos años que entrar a la Facultad de Comunicación y estudiar periodismo, porque es lo que me apasiona, es aquello por lo que me levanto todos los días y por lo que también pierdo el sueño muchas veces. Sí, muchísimas veces que tenemos que perder el sueño por nuestra profesión. Estando en la universidad te vinculaste a diferentes proyectos comunicativos, otros proyectos que sucedían en la facultad y también en medios de prensa. ¿Cuánto te sirvió esa práctica para luego ya desempeñarte como profesional? Pues sí, yo creo que muchísimo, porque el periodismo incluso a veces es un debate en las aulas si es una profesión o es un oficio. Y yo creo que no hay nada más justo que unirlas a ambas, porque es una profesión que requiere de mucho oficio, yo diría, ¿no? Es una profesión donde sin dudas la práctica resulta fundamental. Y por eso creo que también nuestro plan de estudios incluye que podamos hacer prácticas preprofesionales en distintos medios. Pasé por la prensa plana, pasé por la radio y bueno, llegué a la televisión y ahí decidí quedarme porque es lo que siempre me gustó, pero también me llamó muchísimo la atención cuando llegué a Cubavisión Internacional, bueno, pues su equipo, el colectivo y las formas en las que también lograron unir a los estudiantes a ese colectivo. Y yo creo que sí, indudablemente esa práctica que tuve durante los años, durante los 4 años de carrera, me sirvió muchísimo para ya llegar con un conocimiento previo al mundo profesional. Es fundamental en muchísimas profesiones, pero creo que en el periodismo es muy importante porque lo que aprendemos, porque esos conocimientos que adquirimos en las aulas, lo tenemos que poner en práctica cuando damos una noticia, cuando hacemos un comentario, en fin, cuando ponemos en práctica esos géneros informativos, etcétera. Como parte de tu labor como reportera en Cubavisión Internacional, has podido desempeñarte en temas de geopolítica internacional. ¿Por qué te apasionan estos temas? También sé que te gusta la cultura. Sí, pero la geopolítica sin dudas es, yo creo que la pasión que viene unida al periodismo. Yo siempre le decía a mi mamá, si no estudio periodismo, quisiera estudiar ciencias políticas, aunque bueno, esa carrera ahora mismo no está disponible en la Universidad de La Habana, pero me gustaba muchísimo siempre el tema de conocer qué está pasando en el mundo, saber qué dentro de esa telaraña qué está sucediendo, ¿no? Desentrañar cada uno de esos acontecimientos, porque a fin de cuentas es el espacio donde habitamos. Y yo creo que cada ser humano debería conocer o debería interesarse por conocerlo. Siempre dicen que la política es sucia, pero todo en la vida, todo, incluso la cultura, pasa por la política. Y entonces la cultura me llega luego, sobre todo cuando llego a la Asociación Hermanos Saiz, porque fue el espacio que me abrió las puertas y también de alguna forma hacer ese periodismo, sobre todo enfocado en el ámbito cultural, enfocado en el arte joven, era un deber más que un gusto, aunque se convirtió en las dos cosas. Y entonces llevo también el tema de la geopolítica con el programa Mundo 2020 de Cubavisión Internacional, que me dieron la tarea de ser la directora de ese programa.
Y llevo también el ámbito cultural, lo tratamos en el programa En Buen Cubano y en los distintos reportajes que hacemos, ¿no? ¿Cómo te preparas para estos temas? Vamos a seguir indagando en este tema de la geopolítica internacional. ¿Cómo te preparas para abordar estos temas, para que tu equipo funcione de la manera que quieres y para que el locutor también llegue con eso que has pensado como directora? Pues yo creo que sobre todo haciendo equipo. Todos los programas, todos los proyectos salen bien y tienen éxito cuando haces equipo. Entonces tenemos un equipo que ya estaba conformado previamente con la directora anterior, que era Esther Barroso, que me incorporó antes, me fue enseñando muchísimo, y también en la preparación previa, en estudiar, en leer mucho, leer libros nuevos, ver las noticias todo el tiempo, consultar lo que dicen los medios, todos los medios, porque hay que tener también una visión de los medios occidentales, de los medios alternativos, o sea, cómo se está moviendo el panorama global, cuáles son los puntos fundamentales, qué factores nos permiten conocer, ¿no? Los distintos elementos geoestratégicos a nivel global, cómo incide eso en la economía, cómo incide en la cultura, cómo inciden los factores históricos, y toda esa preparación, todos esos guiones, todo lo que lleva a elaborar un guión de televisión sobre este tema que es bien complejo, pues por supuesto lo tenemos que hacer en equipo, como creo que debe ser el periodismo, un espacio de colaboración. Así es. ¿Y sientes que ha salido bien entonces? ¿Te hacen caso? Pues yo creo que a tu sí, yo equipo? creo que sí. Llegué y sobre todo a veces les chocaba un poco a los invitados del programa, que son figuras muy conocidas, ¿no? Intelectuales, estudiosos de distintos temas, y me decían, pero yo pensé que tú eras estudiante de preuniversitario porque soy un poco pequeña y bueno, tengo solamente 22 años. Pero también ya desde estudiante yo me estaba preparando en el programa, ya tenía esa experiencia previa, ya conocía al equipo y creo que sobre todo ha primado entre nosotros el respeto y las ganas de hacer y de hacer cosas nuevas. ¿La televisión qué significa para ti, Adianés? Un reto, indiscutiblemente. Podría sonar ya una frase hecha, pero yo creo que como mismo tú lo puedes sentir cada vez que te paras delante de una cámara, sientes algo por dentro. Eso es indiscutible aún cuando tengas 50 años de recorrido en el ámbito de la televisión. Por tanto, es un reto, desde la imagen, desde lo que transmites, desde esa expresión no verbal que también es importante y sobre todo mucho estudio. Lleva la televisión como medio porque hay un equipo detrás que es bien importante y tú, como esa persona que sale de este lado de la pantalla, tienes que dar la cara por todos ellos. Así es. Te propongo hacer una pausa en nuestra conversación, disfrutar un segmento del programa y al regreso seguimos dialogando. A usted, por favor, mantenga la sintonía. No he aprendido a amar desde entonces, la tristeza torturándome noche tras noche. Es que nunca pensé que te podría perder, la verdad nunca pensé que esto iba a suceder. Camino dando tumbos oscuros en la noche, La Habana me mira con cara de reproche. El alcohol en mi cabeza que no ayuda, lo sé, lágrimas que no quedan después que tanto lloré. Humano solitario que no encuentra consuelo, la vida se ha vuelto nada, no importa si muero. Ahora todo es de vero, los canelos fallecieron y el aire que me trae el aroma del primero. I'm so blue, I'm so blue. Despertar sin tu calor, noche de blue. Desandar sin ti, mi amor, noche de blue. Caminar el malecón, noche
noches oscuras que acarician mi dolor, luces de autos que no alumbran mi interior. Escucho canciones que hablan más del amor, pero pienso positivo a pesar de la frustración. La vida cambia como luces de semáforos y como el vuelo de algún pájaro pasó. Tal vez fuiste tú, a lo mejor fui yo. Y es que nadie sabe que hay en lo profundo de este malecón. Hay salitre en mi respiración, cada palpitación del corazón es un recuerdo. Siento que me pierdo en ese horizonte, La Habana regresa en el tiempo y todo es como antes. Ese antes que se convirtió en pasado, en un recuerdo feliz difuminado. Y me pregunto si volveremos a vernos nuevamente o si nuestra historia ya es pasado. Y me siento pensando cómo te extraño. Te extraño, te extraño, te extraño. No sé qué hacer sin ti. Continúo abierto este paréntesis para conocer más sobre la obra de la joven periodista Adianés Sáez, quien es también miembro de la Asociación Hermanos Sáez y se desempeña como reportera en Cubavisión Internacional. Cuéntame de esta experiencia más allá de lo que has hecho como directora. ¿Qué eventos has podido cubrir? ¿Qué otras cosas realizas como parte de tu profesión? Bueno, yo creo que sin dudas Cubavisión Internacional ha sido mi casa después de la facultad, porque fue el espacio que desde mi segundo año de la carrera me abrió las puertas para desempeñarme en el ámbito del periodismo y hacer de todo. O sea, cuando hablamos de todo es que Cubavisión Internacional tiene un colectivo no muy amplio, como puede ser, por ejemplo, el Canal Cubano de Noticias, y ahí los reporteros, hacemos la función de reporteros, vamos a la calle, entrevistamos a las personas, pero también somos redactores, somos comentaristas. Incluso me dieron, recuerdo la primera vez que tuve la tarea de ser jefa de emisión de un noticiero, fue un 1 de mayo, o sea, era que necesita una cobertura específica, también un conocimiento previo, es decir, que es un espacio donde aprendes muchísimo, porque te van curtiendo y te van preparando para hacer de todo, para desempeñarte como un periodista polifacético. Entonces, comencé en la redacción, escribiendo, aprendiendo a escribir para televisión, cuáles son las dinámicas, cómo debe ser. Luego comencé a realizar reportes en cámara. La primera vez que estaba así como tal para televisión frente a cámaras fue en Cubavisión Internacional, haciendo un segmento del noticiero que abre nuestra jornada a las 10 de la mañana, que se llama noticias.cu. Y pues ahí dialogábamos sobre la noticia fundamental del día, ¿no? En unos 3 minutos. Después comencé como comentarista, que siempre me ha gustado mucho el tema del comentario, porque creo que es un espacio, aunque complejo, que requiere de mucha preparación, que te permite también dar esa opinión más allá de la información, o sea, profundizar un poco más y dialogar sobre distintos temas que atañan a nuestra realidad cubana, porque Cubavisión es el portal de Cuba al mundo y siempre tratamos de, con los distintos matices que tienen, pues presentar la realidad nacional hacia aquellas personas que en otros lugares del mundo quieren saber sobre Cuba o quizás no les ha llamado la atención, pero nosotros entonces intentamos que conozcan sobre nuestro país, ¿no? Sobre la mayoría de las Antillas. Posteriormente comencé, como ya te decía, como jefa de redacción, es decir, dirigiendo la Dirección General de los Noticieros de Cubavisión, que son 2 emisiones diarias a las 2 y a las 6 de la tarde. Y bueno, pues también en Mundo 2020 y en el programa Vitrales como reportera de temas culturales. Hacíamos siempre los viernes en las tardes, grabábamos para Vitrales en el casco histórico de la ciudad, en distintos espacios. Con Vitrales pude conocer a muchos artistas, a muchos creadores, escritores y aprender muchísimo más también sobre el panorama cultural de mi país, que creo que la cultura, ¿no? Es la base sobre la cual se cimienta el desarrollo de un país, sobre la cual se pueden construir también las ideas. Y por tanto eso me permitió conocer muchísimo más y tener un bagaje cultural bien importante. Y bueno, pues también posteriormente en el programa En Buen Cubano, que es también de la directora María del Carmen Basayo, que estaba en Vitrales, me llamó para En Buen Cubano y fue una nueva experiencia como conductora oficial, ¿no? De un programa de 27 minutos como este. Así es. Muchas cosas has hecho en este tiempo que has podido desempeñarte en Cubavisión Internacional. Preguntarte por un día normal en la vida de la periodista. ¡Wow! Levantarse
eso es muy temprano. Yo soy reglana y, bueno, ver el mar casi todos los días, coger la lanchita, después cazar un transporte en medio de la situación compleja que hay en el país con el transporte y llegar aquí al canal a las 7, a las 8 de la mañana, en dependencia de cuándo comencemos la jornada o de qué tengamos que hacer en ese momento, conocer cuáles son las noticias principales, ¿no? Estar siempre al tanto de la información nacional, pero también internacional, porque aun cuando refleje la realidad de Cuba, nunca la realidad de un país puede estar ajena a lo que sucede en el mundo. Y también tengo, ¿no?, Mundo 2020 que me obliga a estar al tanto de todo lo que está pasando, de buscar cuál fue el tema de la semana para dialogar sobre él, gestionando muchísimo también el tema de los invitados, redactando guiones para Mundo 2020, para Un Buen Cubano. Por tanto, creo que si algo ha definido mi trabajo diario es mucho estudio, mucho estudio. Yo dije, no quiero salir de la facultad porque creo que voy a dejar un poco de lado esa dinámica que he tenido siempre de estudiar todos los días y de aprender cosas nuevas, porque a veces el tema del diarismo en los medios nos consume. Pero para nada, he tenido que estudiar muchísimo y me ha permitido aprender sobre varios temas de distinta índole y ha sido muy, muy, muy reconfortante. En tu vida profesional, ¿qué quisieras aportar? ¿Qué quisieras dejar como legado? Yo creo que el trabajo duro, ¿sabes? Como que desde que estamos estudiando tengamos esa oportunidad de aprender, nos permite también tener un recorrido más amplio, porque cuando comienzas, después de que te gradúas, tienes entonces que empezar a aprender a ese trabajo y a esa práctica. Y yo creo que tuve la oportunidad de hacerlo desde antes y de ir curtiendo ese trabajo ya luego de graduada. Por tanto, si tuviese que dejar un legado, bueno, yo creo que eso es complejo, ¿no? Sí. Y más con tantas personas grandes que tienen los medios en el país. Pero creo que sería ese, trabajar mucho, esforzarse mucho y sobre todo estudiar muchísimo para que otras personas que comienzan, como ya ha sucedido en Cubavisión Internacional, digan, bueno, si saliste de la facultad hace poco, ya estás haciendo todo esto, bueno, tú también puedes hacerlo. ¿Algún proyecto que tengas en mente y que podamos conocer? Pues bueno, sí, estamos en un proceso de reestructuración de Mundo 2020 para hacerlo más atractivo para las redes sociales digitales. Queremos hacer una especie de mesa de debate entre todos los periodistas, somos 3. Y también tenemos varios proyectos en este año 2025 de relaciones Cuba-Vietnam por los 65 años del establecimiento de relaciones entre los dos países. Se acerca también el centenario del natalicio de Fidel el próximo año y estamos haciendo varias cositas en Cubavisión Internacional y también con la HS. Tenemos ahí planificado con el colega Eric Méndez cositas que pueden aparecer. Proyectos. Aprovecho para enviarle un saludo grande a Eric, que sabe que lo quiero mucho, lo aprecio, lo admiro también sobre todo. Te propongo hacer una pausa, Dianés, en nuestra conversación y al regreso seguimos dialogando. A usted, por favor, mantenga la sintonía. Mi gente, para la wifi que llegó a granel con el nengón de asfalto. ¡Suelta!
Continúo conversando con la periodista Dianés Salles, una joven que sueña y hace desde el periodismo y desde el audiovisual. Dianés, ¿qué más podemos hacer los periodistas para contribuir a esa profesión en nuestro país? Es difícil porque, a ver, no solo en Cuba, sino a nivel internacional, ¿no? El periodismo es una de las labores, decía García Márquez, que más hermosas, pero es también de las más difíciles, porque requiere de tocar muchas puertas, de confrontar muchísimo y sobre todo de conocer también cómo es el panorama mediático en el país y la realidad nacional. Entonces, yo creo que estudiar desde la facultad nos enseña muchísimo la importancia que tiene un periodismo de servicio público, cuáles son las características de la prensa en Cuba, la importancia de que nuestra prensa esté cada vez más cercana, y creo que eso es lo que más falta hoy, que se acerque más a los públicos, que refleje más la realidad nacional. Tenemos ese reto, hay una nueva ley de comunicación social y por tanto creo que los jóvenes somos esa vanguardia que puede cambiar la dinámica del periodismo actual, que no es el mejor y que debe ser, por, digamos, una ley, ¿no? Ese reflejo de lo que sucede en sus calles. Y entonces creo que ese es el reto fundamental y la misión que deben tener los jóvenes periodistas y que debemos tener todos en cada uno de los espacios que ocupemos desde los medios de comunicación, desde la prensa plana, desde la radio, desde la televisión, de reflejar esa realidad, de acompañar a las personas en su quehacer cotidiano, de tener más calle en nuestros medios, de reflejar eso que está sucediendo y de hacerlo con mucho conocimiento de causa, confrontando las informaciones y también pues dando, digamos, como decía Martín, ¿no? Educando a las personas sin desconocer que el pueblo cubano es un pueblo bien culto y Así que es. muchas veces tenemos que estudiar demasiado, diría yo, y aprender muchísimo para poder hacer, digamos, materiales, ya sea audiovisuales, radiales, etcétera, que lleguen a las audiencias, que le enseñen algo nuevo y que sean importantes para cambiar de alguna forma aquello que está mal en la sociedad, que a fin de cuentas es la misión del periodismo, ¿no? Así es. Y hablando de jóvenes y de vanguardia, ¿qué representa para ti pertenecer a una organización como la Asociación Hermanos Saiz? Pues ha sido verdaderamente un regalo, porque si ya decía que Cubavisión Internacional y que la Facultad de Comunicación han sido mi casa, desde que llegué el pasado año a la HS me ha brindado muchísimas oportunidades, he podido conocer sobre el panorama cultural mucho más de cerca, he podido intercambiar con jóvenes artistas que tienen muchísimo talento, he podido conocer su obra y creo que la HS es ese espacio donde los jóvenes pueden crear, pueden soñar y les permite también desarrollar, ¿no? El arte y la cultura de Cuba, porque a fin de cuentas el arte joven hoy, que es vanguardia en nuestro país, está haciendo muchísimo por preservar la cultura y la idiosincrasia nacional. Bueno, nos ha encantado conocerte, conversar un poco sobre ti, sobre la profesional que eres, la persona que eres y bueno, ya me adelantabas ahorita algunos de los proyectos que vienen en mente, algunos sueños por realizar. Pues seguir trabajando. Creo que incursionar también en el mundo del documental, quizás la HS sea el espacio para ello, ¿no? Porque, digamos, es lo que me ha venido faltando en estos años y aprender muchísimo, porque indiscutiblemente soy muy joven todavía y creo que el periodista, sobre todo, tiene la misión social de ser un agente que transmita y que dé a conocer, pero eso lo tiene que hacer con conocimiento y con mucha información. Y por tanto, seguir aprendiendo siempre. Seguir estudiando. Así es. Muchísimas gracias A ustedes. Dianés. Completamente nosotros agradecidos de tenerte acá y conocerte. Te seguiremos viendo en tu labor profesional en Cubavisión Internacional y quién sabe en otros medios y también acompañando a la Asociación Hermanos Saiz. Pues sí. Éxitos. Sobre la obra de la periodista Dianés Salles hemos conversado y la próxima semana volveremos para conocer más sobre la obra de los creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Te espero. No faltes. Por hoy cerramos paréntesis.